Hola, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. Les cuento que he grabado un video para que podamos avanzar en el desarrollo que hemos empezado la última clase de números racionales. Vamos a trabajar en este video las distintas notaciones a través de las cuales se pueden expresar los números racionales. Repasando lo que estuvimos hablando en la última clase, el conjunto de los números racionales está formado por todos los números que pueden escribirse por medio de una división entre números enteros. Dijimos también en esa oportunidad que la letra a través de la cual se representa el conjunto de los números racionales es la Q. Y hablamos también de que estos números pueden escribirse por medio de dos tipos de notaciones. La notación posicional, en la que escribimos números con coma o números enteros, y la notación fraccionaria, que es aquella a través de la cual escribimos un número racional con un numerador y un denominador separados por la línea de fracción. Inicialmente vamos a ver cómo escribimos en notación posicional números que vienen dados en forma fraccionaria. Veamos, por ejemplo, si tenemos el 13 quintos y queremos escribir la forma posicional de este número, lo que tenemos que hacer es dividir el numerador con el denominador, ¿sí? De ese modo haremos 13 dividido 5. Si repasamos la regla de la división, allí tenemos que buscar un número que multiplicado por 5 se acerque a 13, en este caso 2. Cuando hago el producto y me da 10, resto y entonces resulta 3. Buscaré otro número que multiplicado por 5 se acerque a 3, pero como el 3 es más chico, tengo que agregar un 0. Al agregar el 0, inmediatamente consigno en la posición del cociente una coma y allí prosigo con la división. En este caso hago 5 por 6, 30, al 30 0, y entonces he logrado en este caso, por más que llego a una expresión decimal con coma, arribar a resto 0. A este tipo de expresiones le llamamos expresiones decimales exactas. Son aquellas en las que lo que obtenemos es un número con coma y al hacer la división el resto resulta ser 0. También podríamos pensar en 13 tercios como una división diferente, y entonces cuando nosotros resolvemos la división buscamos un número que multiplicado por 3 se acerca a 13, en este caso 4. Para poder continuar la división debemos agregar un 0 a ese 1 para que sea más grande que 3 e inmediatamente escribimos la coma. Allí hacemos 3 por 3 y el resultado de eso se lo restamos a 10. Vuelve a resultar 1 y entonces, aunque nosotros volvemos a agregar el 0, otra vez la multiplicación por el divisor será por 3. Y de esta manera entro en un proceso repetitivo en el que no llego nunca a resto 0. Esta expresión, en la que la cantidad decimal es infinita, recibe el nombre de expresión decimal periódica pura. El periódica pura tiene que ver con que toda la expresión que está detrás de la coma se repite de forma indefinida. Hallamos así entonces otro tipo de expresiones decimales a las que nombramos como periódicas puras. Un tercer ejemplo tiene que ver con la división de 25 dividido 6. Al hacer esta división, siempre con el algoritmo propio de la división, vemos que 4 por 6 es 24, al 25 queda 1. Al ser el 1 más chico que 6, debo agregarle un 0. Inmediatamente escribo una coma después del 4. Después de esto digo 6 por 1, 6, al 10, 4. Otra vez agrego 0, ya no es necesario consignar coma porque ya pusimos coma en el cociente. 6 por 6, 36, al 44. Vuelve a aparecer el 40 como número repetido, otra vez por 6, y así podría seguir de forma indefinida sin lograr nunca en ningún caso encontrar resto 0. En este caso,
vamos a referir a esta expresión como decimal periódica mixta debido a que hay algunos decimales que se repiten de forma indefinida y otros no. A ese, al 6 en este ejemplo, que es el número que se repite de forma indefinida, le pondremos el sombrerito propio de la periodicidad. El 1 es un decimal que no se repite y por eso queda fuera del signo del periodo. Hemos hallado entonces el tercer tipo de expresión decimal, que es periódico mixto, que es aquel que tiene parte de sus decimales que se repiten indefinidamente, es decir, que son periódicos, y parte de sus decimales que no se repiten de forma indefinida. Una vez visto cómo expresar en notación posicional los números fraccionarios, lo que vamos a hacer ahora es recorrer el camino inverso. Si nosotros tenemos un número dado en forma posicional, ¿cómo hacemos para escribirlo como fracción? Necesariamente vamos a tener que contemplar tres casos. ¿Por qué? Porque la notación posicional puede referirse a un número que es una expresión decimal exacta, puede referirse a un número que es una expresión decimal periódica pura, o puede referirse a un número que es una expresión decimal periódica mixta. Fíjense que en todos los casos el ejemplo seleccionado es 2,25, pero al ser exacto el número sería exactamente 2,25. En el caso del periódico puro sería 2,25, 25, 25 y esta doble cifra se repetiría de forma indefinida. Y en cambio la expresión decimal periódica mixta, en el que solo el 5 está afectado por el arquito que es el símbolo de periodicidad, el número correcto sería 2,255555 y es el 5 el que se repite indefinidamente. He separado los tres tipos de expresiones decimales porque cada uno de ellos tendrá consigo un método propio para poder ser expresado como fracción. Empecemos por las expresiones decimales exactas y veámoslo a través de ejemplos. Sea por ejemplo que tenemos el 1,6, me doy cuenta que es una expresión decimal exacta porque no tiene arquito, es decir, no hay un número que se repita de forma indefinida. Para escribirlo como fracción, escribiremos en el numerador todo el número, pero sin considerar la coma, en este caso 16. En el denominador, escribiremos el 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga la expresión, en este caso 1. De esa forma, 16 décimos es el número que representa en forma fraccionaria al número 1,6 escrito en forma posicional. Si el número decimal es exacto, pero tiene dos cifras decimales, entonces el procedimiento es el mismo. Escribiremos en el numerador 225, es decir, todo el número sin la coma, y en el denominador el 1, en este caso seguido de dos ceros. Un tercer ejemplo sería el número 2,143. Como se observa, no hay arquito, lo cual es símbolo de que la expresión es decimal exacta. Para escribirlo como fracción, escribiremos en el numerador todo el número sin la coma y en el denominador, en este caso, el 1 seguido de 3 ceros, por lo que hay 3 cifras decimales. Veamos qué ocurre ahora con las expresiones decimales periódicas puras. Supongamos que tenemos el número 1,4 periódico, esto quiere decir que el 4 se repite de forma indefinida. Para escribir el numerador expresaremos todo el número que tenemos sin la coma y le restaremos la parte no periódica, en este caso el 1, 14 menos 1. Para el denominador escribiremos tantos 9 como cifras tenga el periodo, en este caso un solo 9 porque hay un solo número periódico, 14 menos 1 es 13 y esa expresión, el 1,4 periódico, queda escrito de forma fraccionaria como 13 novenos. ¿Qué ocurre si tenemos el número, por ejemplo, 2,25 con arquito en el 25? Es decir, que lo que se repite de forma indefinida es ese 25. Repetimos el mismo procedimiento de recién. El numerador será la resta de todo el número sin la coma menos la parte no periódica. En este caso, 225 menos 2. En el denominador escribiremos tantos 9 como cifras tenga el periodo.
en este caso 2. En definitiva, la expresión fraccionaria del 2,25 periódico es 223 sobre 99. Un tercer ejemplo, si tenemos el número 2,143 con arquito en toda la parte decimal, quiere decir que lo que se repite es el 143. El numerador será 2143 menos la parte no periódica, es decir 2, y en el denominador aparecerán 3 9, por lo que hay 3 cifras periódicas. En definitiva, 2141 sobre 999 es la expresión fraccionaria de 2,143, el 143 periódico. Veamos por último qué pasa con las expresiones decimales periódicas mixtas. Sea por ejemplo que tenemos el número 2,25, arquito en el 5, lo cual quiere decir que solo se repite de forma indefinida el 5. El numerador lo formaremos de manera similar a como lo hicimos con las periódicas puras. Todo el número sin la coma y le restaremos la parte no periódica, 225 menos 22. En el denominador consignaremos un 9 por cada cifra periódica y un 0 por cada decimal no periódico. En este caso hay una cifra periódica y por eso un 9, hay una cifra decimal no periódica y por eso un 0. El número en este caso es 203 sobre 90. Veamos más ejemplos. Aquí lo que tendremos que poner como numerador es 1117 menos 111 y como denominador un 9 seguido de dos ceros, porque como se observa hay una cifra periódica y dos cifras decimales no periódicas. 1006 sobre 900 es la expresión que representa fraccionariamente al número 1,117 con 7 periódico. Un último ejemplo. Si tenemos el número 2,143, arquito en el 43, quiere decir que lo que se repite de forma indefinida es el 43, el numerador lo expresaremos como 2143 menos 21 y el denominador tendrá dos 9, por lo que hay dos cifras decimales periódicas, y un 0, por lo que hay una cifra decimal no periódica. Haciendo la cuenta del numerador, queda 2122 dividido 990 y esa es la expresión fraccionaria del número decimal dado. Bueno, espero que haya sido útil el desarrollo de cada uno de estos ejercicios. Igualmente seguiré atento a todas las consultas que hayan a través de Classroom. La propuesta es ahora a practicar e intentar resolver, sabiendo siempre que no hay otra forma de aprender matemática que resolviendo ejercicios. Mucho éxito en la tarea y nos seguimos comunicando.